Bueno, buenas tardes a todos. Como verán, bienvenidos al ciclo de charlas organizado por la Regional MUS de la Sociedad de Economía Crítica. Bienvenidos a estos tres ciclos de charlas. En el día de la fecha tenemos el honor de tenerlo a Juan Íñigo Carrera, que es docente de esta universidad. Juan Íñigo Carrera es un investigador independiente que encara el desarrollo del conocimiento científico como forma concreta necesaria para la acción política de la clase obrera. Además, dirige el Centro para la Investigación de Crítica Práctica, donde desarrolla talleres de trabajo con el capital. Por último, dicta cursos y seminarios de investigación en la Universidad Nacional General Sarmiento y en la Universidad de Buenos Aires, centrados en la crítica de la economía política, la acumulación del capital en la Argentina y sus formas políticas y el método dialéctico. Bueno, gente, la idea sería que el docente exponga su trabajo, más o menos alrededor entre una hora y cuarto, más o menos hasta las 7:30, y después luego se va a dar el lugar a una ronda de preguntas, dudas, inquietudes, críticas u opiniones al respecto de lo que Juan va a exponer a lo largo de la charla. Así que bueno, Juan, como vos lo dispongas, todo suyo. Gracias. Yo tengo un pequeño problema para arrancar. ¿Qué es esto? Nosotros en una charla el año pasado tenía otro título, pero que el contenido era bastante ligado con esto. Y creo que muchos de los que están hoy presentes estaban en la charla del año pasado. Y yo siempre digo que cuando uno va a hacer una exposición, a uno le pasa como a los cantantes que tienen un repertorio y necesita que el público cambie, ¿no? No vuelve a decir lo mismo, vuelve a decir lo mismo. Así que yo voy a ver cómo vamos avanzando y creo que sería por ahí más interesante hacer más discusión que el desarrollo de la exposición en general. Pero bueno, voy a arrancar. Yo voy a arrancar. Primero, esto es la crisis, se supone que la acumulación de capital en la unidad mundial, y después sus efectos sobre América Latina, sus perspectivas de América Latina. Yo voy a hacer dos cuestiones. Primero voy a hacer una referencia general a la crisis, que justamente es lo que sería más repetido del año pasado, y después lo que quisiera tomar es una serie de manifestaciones del movimiento de la acumulación de capital en Argentina y qué relación tienen con la evolución de la unidad mundial de la acumulación de capital. Antes de empezar, antes de mirar los datos estos concretos, yo quiero hacer unas aclaraciones. La primera aclaración, la primera que es el ventilador, pero la primera aclaración con contenido es que si uno habla de crisis, se supone que la crisis tiene que ser un momento determinado en un proceso histórico, que si uno viene un año y habla de la crisis, y al año siguiente sigue hablando de la crisis, y al año que sigue hablando de la crisis, ya empieza a ser cuestionable si eso es la crisis o eso es toda una fase de desarrollo del movimiento de la vida de la sociedad. Por lo cual yo lo voy a tomar más bien en este sentido, porque después en algunos de los gráficos que voy a mostrar va a aparecer que corresponde a toda una fase de movimiento. La segunda cuestión es que muchas veces, voy a usar el término crisis de todas formas, pero se habla de crisis de carácter financiero, crisis de cambio en la fuente de la valorización del capital, que ahora hay una valorización financiera, y
lo que quiero plantear respecto de eso es algo que está del pizarrón con una sola cosa, que es lo que para mí uno siempre tiene que tener presente cuando va a hablar del modo de producción capitalista, que es cómo se organiza el proceso de vida social, donde el dinero abre el proceso poniendo de manifiesto como producto de un trabajo social anterior hecho de manera privada e independiente, en lo que son las dos condiciones materiales de la producción social, que se pone la producción en marcha, no con la finalidad inmediata de producir valores de uso para la vida humana, sino con la finalidad inmediata de producir más capital y volver el movimiento a arrancar, y arrancar en una escala cada vez más amplia. Que entonces cuando uno va a hablar de la crisis o de los movimientos de carácter cíclico, no puede encarar la cuestión diciendo, uy, este movimiento más lindo, o este movimiento más equitativo, o esta fase, lo que tiene que mirar es qué le pasa al capital. Y entonces, a partir de qué le pasa al capital, uno puede mirar qué expresiones políticas, de qué formas políticas se va a ir desarrollando su movimiento. Entonces, esto quiero dejar planteado inmediatamente para arrancar, para que quede claro toda la forma en que voy mirando el proceso. Voy a tomar este movimiento, que es un movimiento de los precios, un índice de precios de los Estados Unidos, expresado en oro. No voy a detenerme en las explicaciones de por qué esta forma de expresar, pero que muestra muy sintéticamente que en el desarrollo de la acumulación de capital hay grandes movimientos cíclicos que son particularmente amplios y de los cuales uno le puede identificar los momentos de crisis a principios es decir, a fines del siglo XVIII, después alrededor de la década de 1840, a principios de la década de 1850, 1890, 1930 y 1982 es el punto mínimo, pero que a partir de ahí, de ese momento, hay una recuperación en el movimiento de la acumulación de capital y nosotros estamos en una fase descendente que todavía no muestra haber tocado fondo. Y que entonces, todo lo que nosotros podemos ver a mediados, es decir, a partir de mediados o a partir de la década del 2000, es que el movimiento mundial del capital está en una fase que no es una fase de fuerte expansión en general, sino que es una fase donde hay crecimiento, donde hay expansión de la producción en la unidad mundial, pero en un movimiento más lento que lo que había de recuperación después de la crisis que culmina al principio de la década de 1980. Y que entonces esto es lo primero que uno tiene que tener en cuenta. Y la segunda cuestión que nos muestra esto es que antes de la crisis de 1980 está la crisis de 1930. Y uno está mirando en 1980 algo que es equivalente a 1930 y que sin embargo no tiene las formas concretas del desarrollo posterior a la crisis, de la superación de la crisis que hay en la crisis de 1930. Y entonces la pregunta es qué tiene de particular esta fase, ¿por qué no aparecen las formas agudas y violentas de la crisis como fue en 1930, pero tampoco aparece la también violenta recuperación de la economía mundial que sigue a la crisis de 1930? Y acá yo voy a hacer una referencia muy corta a dos determinaciones del movimiento de la acumulación del capital que uno encuentra como determinantes del carácter cíclico que tiene el movimiento del capital en general,
pero determinantes de un movimiento cíclico en particular, que son estos movimientos más agudos. Y esas dos determinaciones, yo voy a enunciar, no las voy a fundamentar, cosa que debería hacer, pero digo, para poder llegar a mirar todo lo que íbamos a ver y poder discutir. Una de esas dos determinaciones es qué pasa con la tasa general de ganancia y por lo tanto con la potencialidad del capital para multiplicarse, con el desarrollo de la maquinaria, lo que muchas veces se refiere como una tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que está relacionada en sus determinaciones más simples con el efecto positivo que tiene sobre la tasa de ganancia el aumento de la productividad del trabajo al aumentar la tasa de plusvalía, y el efecto negativo que tiene sobre la tasa de ganancia que ese aumento de la productividad del trabajo se sostiene normalmente con un aumento en lo que se llama la composición orgánica del capital, con un mayor peso del capital constante, del capital puesto en medios de producción, que no es capaz de valorizarse. Esta es una de los determinantes, y uno se pregunta si esta fase que ve desde 1980, pero después la caída que hay a partir de principio de la década del 2000, responde a este primer tipo de determinación. Reflejar ese primer tipo de determinación, desde mi punto de vista, no se puede hacer a partir de los datos concretos, porque median una serie de determinaciones respecto al movimiento concreto del capital, como es la presencia de los gastos de circulación, y entonces a partir de los datos empíricos no se puede reconstruir el movimiento. Pero lo que sí uno puede mirar es qué pasó con la tasa de ganancia, qué pasó con la tasa general de ganancia. De vuelta es el caso de Estados Unidos a partir de la crisis, y uno tiene la fuerte caída con la crisis del 30, la caída con la crisis a principios de la década del 80, pero después tiene una recuperación de la tasa general de ganancia. Con lo cual no se puede pensar simplemente que se está en una fase de contracción porque la tasa de ganancia se esté estrangulando. El capital tiene una tasa de ganancia, esto está hecho hasta el año 2013, es de vuelta en Estados Unidos, tiene una tasa de ganancia que no muestra la necesidad de una fase contractiva en el movimiento, una fase depresiva en el movimiento de la acumulación de capital. Yo había planteado el año pasado, de hecho estos son los gráficos del año pasado, así que una base para esa suba, esa recuperación de la tasa de ganancia y suba de la tasa de ganancia, y el gráfico que había presentado era esto, donde hay una evolución entre salario real en Estados Unidos y la productividad del trabajo. También son cálculos absolutamente gruesos, absolutamente discutibles, pero que lo que muestran es que uno podría decir que hasta principios de la crisis que va a estallar a mediados de la década del 70 y que va a tocar fondo a principios de la del 80, la tasa de plusvalía, si fuera válido referirlo con esto, no habría subido porque hay una serie de transformaciones en los atributos productivos que se demandan de la fuerza de trabajo, que hace que los efectos del aumento de la productividad del trabajo, que son sostenidos, queden esterilizados porque el capital, no porque la bondad de la organización de la vida social, no porque el estado de bienestar distribuya la riqueza social, es una necesidad del capital de acortar la jornada de trabajo porque aumenta la intensidad del trabajo, alargar los procesos de educación, de la formación educativa de la fuerza de trabajo, y
aumentar la cantidad de valores de uso que consume esa fuerza de trabajo. Pero que a partir de la crisis particular de la década del 70 y a partir de 1980, en el caso de Estados Unidos, se separa claramente la productividad del trabajo respecto del salario real, y ahí uno tiene un bruto aumento de la tasa de plusvalía, que es lo que va a sostener la recuperación de esa tasa de ganancia. Y entonces, desde el punto de vista de si la fase esta depresiva con tasa de ganancia recuperada es una fase que se explica por la caída de tasa de ganancia, la respuesta es que no aparece como un factor central esta determinación. La otra determinación que juega en esto es la separación, producto también de la producción de plusvalía relativa mediante el uso de la maquinaria, la separación entre la producción social y el consumo social, en cuanto el capital variable crece con una limitación específica, porque el capital constante crece a expensas del capital variable, y en consecuencia, mientras que todo capitalista individual necesita multiplicar la productividad del trabajo de sus obreros y en consecuencia necesita multiplicar la escala de la producción, como si la capacidad de consumo social de esa producción no tuviera ningún límite propio brotando del modo de producción capitalista, y lo que tenemos por otro lado es que hay este límite en cuanto al crecimiento del capital variable, y por lo tanto en cuanto al crecimiento de la capacidad de consumo de la población obrera, con la aclaración de que no se trata de un problema de subconsumo, se trata de que la organización de la producción, el modo en que se organiza la producción social, genera una masa de producción más grande que la que necesita para poder reproducirse a sí mismo. Entonces, no hay un problema de subconsumo, no es un problema de distribución del ingreso. El ingreso está distribuido de acuerdo a la necesidad que tiene el capital de moverse, de acuerdo a lo que es el movimiento de esa relación social general. Es una crisis de superproducción, es un problema de superproducción. Y que si uno mira lo que ocurrió en, voy a poner esto, los movimientos anteriores, en los movimientos anteriores hay violentísimas destrucciones de capital sobrante. Sobra capital, hay una superproducción general de capital, sobra capital constante, sobra maquinaria, sobran equipamientos y sobra capital variable, es decir, sobra fuerza de trabajo. Y acá están asociados con los movimientos cíclicos que mirábamos antes, el movimiento de dónde están ubicadas los grandes procesos bélicos que están en general abriendo una fase de auge, porque entre otras cosas esos grandes procesos bélicos lo que hacen es destruir masas de capital que sobran, masa de capital constante y vuelvo a decir masas de capital variable, masas de vidas humanas. Y la primera particularidad que tenemos en este movimiento último es que no hay esa destrucción material. Esa forma particular de destrucción material no va a hacerse presente. Y entonces uno mira este proceso y la cuestión que tiene delante es qué pasó con el capital sobrante que se puso de manifiesto en esa condición fines de la década del 70, principios de la década del 80. Hay una masa de capital que no se puede valorizar porque se ha producido por encima de lo que es la capacidad de consumo de la sociedad, y en particular la capacidad de consumo de los vendedores de fuerza de trabajo.
Lo que uno se encuentra mirando qué ocurrió en el caso de los Estados Unidos con la relación entre la expansión de la producción y el consumo en cuanto a la capacidad de consumo de la fuerza de trabajo, es que a partir de mediados de la década del 80 se presenta un proceso de separación donde la producción crece más rápido, el producto material crece más rápido que la capacidad de consumo salarial. Y que entonces lo que uno está viendo es que no hubo la destrucción masiva de capital a principios de la década del 80, y sí se avanza en un proceso de separación entre la masa total del producto y la capacidad de consumo de la población obrera. La pregunta es entonces, ¿qué pasa con la separación esta? ¿Qué pasa con el proceso de consumo social? No hay una caída del salario real, pese a que lo hemos discutido varias veces. En Estados Unidos sí hay se queda interrumpido el movimiento del salario real, que es el celeste, con la crisis, pero después empieza a recuperar. Y por lo tanto no es que ha disminuido la capacidad de consumo individual promedio de la población obrera, sino que la capacidad de consumo ha crecido, pero no ha crecido lo suficiente como para absorber la producción expandida. Y la primera fuente, entonces, de absorción de esa producción expandida es que la línea roja lo que muestra es qué porcentaje se ahorra del ingreso personal, y lo que va apareciendo es que se va disminuyendo ese porcentaje hasta que toca fondo en el año 2008, 2007-2008. En una de las fuentes estadísticas da esto así, otra fuente estadística da negativo, como que se gasta más de lo que hay de ingreso, y después de la crisis del 2008 hay una pequeña recuperación. Pero lo que uno tiene entonces es que la masa salarial no alcanza, pero una parte más grande de esa masa salarial en promedio está orientada a la compra de medios de vida, no orientada a acumularse como reserva. Típicamente esto era la reserva para el momento en que se salía del proceso de trabajo. Esto es hasta acá una parte a la cual le falta el eje de la capacidad para absorber la producción expandida, y el eje de por qué no hay una liquidación masiva de capital a principios de la década del 80, equivalente a la de la crisis del 30 y demás. Y lo que uno se va a encontrar es una particularidad de esta fase. Normalmente cuando había una de estas grandes crisis de superproducción general, había una liquidación general de capital, pero en particular una liquidación general de capital bajo la forma de títulos de crédito. Hay una insolvencia general por la crisis, no se pueden pagar las deudas y se limpian las deudas, y el proceso arranca después de haber limpiado las deudas. ¿Qué tiene de particular esta fase que nosotros estamos viviendo? Que en lugar de haber esa liquidación de la masa de deudas, lo que va a aparecer es que se sostiene la capacidad de compra con un aumento del endeudamiento. Y entonces lo que tenemos en el gráfico es cómo va aumentando la deuda total en los Estados Unidos, esto es deuda pública y privada, respecto de la masa de producto, del valor del Producto Bruto Interno, cosa que viene creciendo lentamente desde el principio de los 50 hasta principios de los 80, y ahí explota y se va a ir disparando ese crecimiento. Y ese aumento de la deuda es lo que va a sostener una capacidad de compra que va a absorber la producción que está sobrando.
Eso es en veces, ¿no? Eso es en Esa veces. es en veces, esa es la relación entre las dos. Pasa de ser 1,8 más o menos a ser 3,5. Está claro qué significa el gráfico este. Cuando uno mira esa evolución de la deuda en Estados Unidos, tiene dos componentes. Un componente, que es el celeste, es simplemente el efecto de la acumulación de intereses, porque se contrae deuda y se empieza a multiplicar la deuda por sobre sí misma simplemente porque se van acumulando intereses. No hay capacidad de pago de la deuda, se le suman los intereses. Y eso es lo que da la apariencia de que se cambió la base de la valorización del capital. Eso es lo que da la apariencia de que hay un capital de títulos de crédito que es capaz de valorizarse indefinidamente. Y simplemente lo que tiene es acumulado en su interior intereses devengados que recién se va a saber si efectivamente esos intereses devengados generaron una capacidad para apropiar riqueza social, hubo una valorización efectiva de ese capital, o simplemente, llegado el momento, esos intereses acumulados van a ser incobrables. Entonces, por un lado tenemos esto, no es que todo el incremento de la deuda va a absorber producción que no tiene comprador solvente inmediato, sino que parte de la deuda es una deuda que se va acumulando. Entonces hay que depurarla de esta parte. La parte roja sí es el efecto neto de aumento del endeudamiento por encima de los intereses que hay que pagar, que se cancelan con nueva deuda, y que efectivamente eso va mostrando cómo va absorbiendo el producto que sobra, que no se puede realizar, se va absorbiendo vendiéndose a través del endeudamiento. Endeudamiento con deudores que son insolventes, pero que por el momento no se pone de manifiesto su insolvencia, salvo ahí en el año 2008, donde hay una fuerte contracción del crédito. Y vuelve a arrancar, es un momento de crisis, vuelve a arrancar la expansión de la producción, otra vez sostenido en la expansión del crédito. Entonces, lo que nos encontramos en primer lugar es este movimiento, y lo voy a ligar. Este gráfico se lo debo a un compañero del centro de investigación, así que como no lo pude modificar, tiene una serie de cosas a las que no voy a hacer referencia. Lo que aparece es lo siguiente. Nosotros vemos la expansión del crédito, y en el gráfico de la expansión del crédito uno podría asociarlo con ciertos puntos de crisis, como son el año 1991, que hay una contracción, y el año 2008, donde hay una fuerte, o 2009, donde hay una fuerte contracción. En el gráfico uno puede asociar las oscilaciones, las fluctuaciones en el movimiento de la acumulación de capital, que es lo que corresponde a la línea llena, es el movimiento del desempleo. Así que acá está al revés, es cuando sube es porque está aumentando el desempleo, también en Estados Unidos. Cuando baja es un momento de recuperación, y a continuación viene otro movimiento hacia arriba de crecimiento del desempleo. Y lo que está con los redondelitos es la tasa de interés nominal. Y entonces lo que uno se va encontrando es una fuerte caída en la tasa de interés nominal, ¿tá?, que llega a cero, es una tasa de interés real negativa, llega a cero a partir de la crisis del 2008-2009, que es absolutamente contrapuesto con los movimientos del empleo. Cuando sube la tasa de interés,
cuando uno entra en una fase de prosperidad, porque la expresión de eso, que está bajando el desempleo, el movimiento que va a seguir la tasa de interés es que sube, ¿está? Porque está supuestamente subiendo la tasa de ganancia en ese movimiento circunstancial. Pero inmediatamente eso aparece estrangulando el movimiento de la acumulación de capital y vuelve a subir el desempleo. Entonces, para sostener el movimiento de la acumulación, se baja la tasa de interés. Empieza un proceso de recuperación y cuando empieza el proceso de recuperación sube la tasa de interés, pero ya no llega a los niveles que tenía antes, y con eso ahí hay un movimiento de arrastre, pero cuando se llega al pico de la tasa de interés, recuperando, vuelve a resurgir el desempleo, y entonces esto es la Reserva Federal, baja más todavía la tasa de interés. Baja más la tasa de interés para lograr el recupero del empleo. Cuando se recupera el empleo y sube la tasa de interés, pero mucho menos de lo que era antes, vuelve a subir el desempleo, entonces se baja la tasa de interés a cero y apenas se logra una caída en el desempleo. Y ya no hay posibilidad de bajar la tasa de interés más. Entonces, cuando uno mira eso, dice, ahora está la Reserva Federal, está anunciando subas de la tasa de interés, porque dice está en una fase de prosperidad, ya no se puede volver a levantar el empleo y a volver a sostener la acumulación de capital con una nueva baja de la tasa de interés, porque ya está en cero, está negativa. Pero además, el otro fenómeno que va a estar reflejado acá es que no bastó llevar la tasa de interés a cero para que haya la recuperación, sino que hay una explosión en la inyección de dinero que hace el Estado Nacional de los Estados Unidos a partir de esta crisis del 2009, donde el sombreado gris, que viene creciendo despacito hasta ese momento, explota en la crisis. ¿Está? Y entonces solo se ha podido sostener la recuperación de la crisis sobre la base de tasa de interés real negativa y fuerte emisión monetaria. Y la pregunta que uno tiene es, ¿hasta cuándo es emisión monetaria? Cuando venga el siguiente movimiento el siguiente estrangulamiento de la acumulación de capital, ¿hasta dónde esa emisión monetaria no va a poner de manifiesto ya abiertamente que los títulos de deuda que están nominados en dólares carecen de, lo voy a poner unos términos no rigurosos, carecen de valor? ¿Está? Han perdido, el dólar ha perdido su capacidad para representar valor, la tasa de interés se haría más violentamente negativa, pero todo esto que veíamos ahí de acumulación de deuda, habría que reconocer que es una deuda, que es una creencia sobre deudores insolventes y ya no sería posible su realización. Entonces, mi intención era hacer esta especie de repaso y poner estas cosas nuevas respecto de la exposición del año pasado, pero lo que sí me quiero entonces centrar es en la cuestión de la segunda parte del tema, que era América Latina. Y yo dije al empezar, no tiene sentido hablar de crisis en una situación que es permanente, pero entonces, ¿qué son las perspectivas desde el punto de vista de la acumulación de capital en América Latina? Para eso, Cintia, perdón, vení que vos entendés tu computadora, y yo quiero cerrar esto o dejarlo ahí en segundo plano y quiero abrir el otro.
como nexo entre las dos cuestiones, yo quiero remarcar algo que lo mencioné al pasar en la parte anterior, que es que el movimiento de la acumulación de capital está lleno de determinaciones de carácter cíclico. Determinaciones de carácter cíclico, más agudo, menos agudo, de mayor extensión en el tiempo o de menor extensión en el tiempo. En los Estados Unidos, se ha hecho hacia atrás, hasta mediados del siglo XIX, hay una medición de lo que se llama el business cycle, que es un ciclo promedio de 5 años de duración. Es el ciclo de una forma más corto en el movimiento de la acumulación de capital. Y una de las particularidades que se presenta a partir de 1980 es que ese movimiento de 5 años prácticamente desapareció y lo que hay es un movimiento de 10 años. Y ahora me voy a referir a América Latina, yo me voy a referir en particular a la Argentina, que es lo que de lo que tengo datos además específicos, pero a medida que vaya presentando eso voy a mostrar que esto es una condición general de las economías nacionales de América Latina. Esos movimientos de 10 años, las crisis se han ubicado el momento más bajo en 1981, en 1990, en 2001, en 2008, que ese es un poco más corto, en 2009, no en 2008, en 2009, y desde entonces se supone que está en transcurso uno de estos ciclos. Cuando uno piensa en 1981-82, 1990, 2001, 2009 y lo asocia con la evolución de la acumulación de capital en Argentina, es claro que eso marca determinados hitos y que por lo tanto, más allá del movimiento general de esos grandes ciclos, para la Argentina han tenido significación particular estos otros movimientos que se han convertido en movimientos de 10 años. ¿Está? Entonces, cuando uno mira la evolución, yo voy a tomar una primera expresión de la evolución de la economía argentina. Esto era... Está muy borroso porque lo saqué de otra. Esto es la evolución del Producto Interno Neto, así que está restado el consumo de capital fijo, que está expresado en moneda de poder adquisitivo constante. Esto está muy discutido, qué es lo que pasa a partir de el año 2000. Hay un registro nuevo del año 2004, está muy discutido cómo se empalma con el registro anterior. Esto está puesto en la base nueva del 2004 y empalmado de acuerdo a un criterio más o menos arbitrario de mi parte. Pero lo que uno tiene en ese movimiento es los baches, que está ahí a principios de la década del 2000, el que está aquí a principios de la década del 90, el que está aquí a principios de la década del 80, son los movimientos que corresponden a esos ciclos de alrededor de 9-10 años de duración. Entonces, ahí ha habido estrangulamientos en la masa de lo que es el producto de valor tomado del movimiento concreto, así que tiene un montón de cuestiones que uno debería discutir metodológicamente, pero yo simplemente lo voy a tomar así. Y si uno mira, a partir del año 2003 hay un fuerte aumento en esa masa
de riqueza social, en ese producto de valor que se apropia dentro de la Argentina. Cuando uno mira de qué forma está apropiado internamente esa masa de valor, lo que tiene abajo es la masa de lo que corresponde, yo lo puse como masa salarial, es la masa de lo que es apropiado sobre la base del trabajo. Y lo que está en rojo es lo que uno estrictamente puede definir como la plusvalía neta de gastos de circulación. ¿Está? Porque los gastos de circulación del salario están abajo, pero arriba es la masa de plusvalía. Con lo cual aparecen dos cuestiones que uno se tiene que preguntar respecto de qué peculiaridad tiene una economía como la Argentina, pero cuando uno mira la economía brasileña, hay también un compañero del Centro de Investigación que su trabajo es en particular sobre Brasil, se encuentra con un fenómeno parecido. Y es esto: la masa de producto apropiado por los trabajadores hacia el año 1974 es casi igual a la apropiada en el año 2013. Pero en el medio hay un aumento del empleo que es del orden del 80%, y sin embargo no aumentó la masa total de porción, es decir, la masa de producto de producción apropiada por los trabajadores. Y sí aumentó la masa de plusvalía neta. Y aumentó particularmente, uno puede ver, durante la dictadura militar, pero también en la década del 2000 sube fuertemente. ¿Cómo se explica una economía nacional que, por un lado, tiene una masa multiplicada de riqueza social, por otro lado, tiene una masa multiplicada de trabajo, y sin embargo, la población trabajadora se reproduce con la misma masa de valor prácticamente que se reproducía me hace difícil hacer la cuenta, pero si no estoy errado, 40 años. ¿Está? Y esto es una peculiaridad de este tipo de economía nacional. Y lo que uno se va a encontrar que encierran estas economías, y esto es común a todos los países de América Latina, cuando menos, yo voy a tomarlo de América Latina, es que hacia esas economías nacionales afluye una masa de renta diferencial y de renta del simple monopolio de la tierra, que en la Argentina es esencialmente una masa de renta de la tierra agraria. En Chile es una masa de renta de la tierra de las minas de cobre. En Bolivia hoy es básicamente del gas y del petróleo. En Ecuador es del petróleo. En Venezuela es del petróleo. Y en el caso de Brasil es una multitud de producciones distintas, donde hay una productividad del trabajo en la producción primaria particularmente alta. Y eso se va a traducir en una afluencia de renta de la tierra que, si uno mira a partir del año 2003, se ha multiplicado sustancialmente para el caso argentino. Pero también se ha multiplicado sustancialmente para Brasil, se ha multiplicado sustancialmente para Chile, para Bolivia, para Ecuador, para Venezuela. Todos entraron en una fase de prosperidad en el movimiento de acumulación de capital en el país, sobre la base de que se multiplicó esta masa de renta de la tierra. Yo, por una cuestión de tiempo, no voy a poner las condiciones particulares que le corresponden a la Argentina en esto, que es la suma de una serie de circunstancias en un movimiento que no es de fuerte expansión de la acumulación de capital en el mundo, y sin embargo se reflejaron en un muy fuerte aumento de la renta de la tierra. Y si uno mira los otros picos de aumento, hay otro pico en el año 73-74, hay un nivel relativamente alto durante la década del 90, pero que no tiene comparación con el nivel que va a tomar esto a partir del 2003.
¿Qué papel juega esta renta de la tierra en estas economías nacionales? Donde voy a hacer una aclaración. México era una economía nacional equivalente a la Argentina en su forma concreta, básicamente con renta petrolera. A partir de la crisis de 1981-82 va a cambiar sustancialmente cuál es la forma de acumularse el capital en México. Esto va a pasar a un segundo plano y se va a convertir en una fuente de fuerza de trabajo barata para lo que vamos a llamar la nueva división internacional del trabajo, donde hay países donde queda el trabajo más simple y México se ha especializado en ese tipo de producción, lo que se llama la industria maquiladora, asociada a través del NAFTA con los Estados Unidos. Cuando uno mira, entonces, ¿qué pasa con esta masa de renta de la tierra? Lo que va a tener en el caso de la Argentina es que lo que está en verde es lo que es apropiado por los terratenientes, que terratenientes hay de todo tipo, ¿está? No quiere decir que son todos, yo nunca uso el término latifundista, pero para esto lo voy a usar. Hay pequeños propietarios territoriales que reciben esa parte de la renta, pero lo que está en rojo no va a parar a los terratenientes. Y si nosotros miramos qué pasa a partir del año 2003, lo que vemos es que la renta sube fuertemente, la parte que es apropiada por los terratenientes, en comparación con la década del 90, es mucho más grande la renta que apropian los terratenientes en la década del 2000 y hasta el presente, esto está hasta el 2013. Pero el resto de esa renta va a parar a sostener el proceso de acumulación de capital y en particular, esto lo voy a poner después, en particular a sostener el movimiento de la tasa de ganancia del capital del sector industrial en la Argentina, que uno puede ver que a partir del año 2002-2003 alcanza un pico, después va a bajar, pero se mantiene por encima de los niveles que viene teniendo desde 1960. Con lo cual, lo que tenemos es, desde el 2003 para acá, tenemos una fase de auge del movimiento de la acumulación de capital, que el capital del sector industrial de la Argentina tiene una productividad del trabajo que es más o menos una quinta parte de la productividad del trabajo de los Estados Unidos, pero que tiene como característica que en la Argentina están los mismos capitales que están en Estados Unidos, están los mismos capitales que están en Europa, pero que en la Argentina producen en una escala restringida, utilizando maquinaria obsoleta. De hecho, utilizan la maquinaria y los procesos organizativos que desechan en los países donde producen en la escala del mercado mundial, y que sin embargo logra estas tasas de ganancia que muestran una situación de prosperidad para ese capital. ¿Cómo le llega a este capital la posibilidad de sostenerse esas tasas de ganancia? Le llegan porque la masa salarial está estancada en lo que veíamos como en el año 74, y le llegan vía la apropiación de renta, que yo ahora voy a tomar las formas de esa apropiación, donde esto es solo la parte no apropiada por los terratenientes, donde la parte roja responde a la sobrevaluación de la moneda nacional. Y la parte verde clarita, porque sale con unos colores rarísimos, cuando uno lo pone ahí, la parte verde clarita son los impuestos a la exportación por retenciones. Uno ve que en la década del 90 no había retenciones, pero había una bruta sobrevaluación. Y que en cambio, en la década del 2000, empieza habiendo una subvaluación que le aporta renta a los terratenientes, y hay retenciones que ni siquiera llegan a compensar eso, y después las retenciones van subiendo, pero a partir del año 2007,
con el conflicto de la 125 no se pueden subir más, lo que va a tener un peso sustancial en ese movimiento es la suba de la sobrevaluación del peso. Y después lo azul es el efecto que tienen las retenciones y la sobrevaluación del peso abaratando las mercancías agrarias internamente. Y eso se va a reflejar en baratura relativa de la fuerza de trabajo. Pero es una parte no tan grande como la otra. Y después hay algo de políticas de control directo del comercio, que ahí en la década de ahí casi no se ven, porque no tuvieron tanto peso, pese que a Moreno lo odiaban un montón de gente, no había tanto peso de las políticas restrictivas del comercio. Y yo quiero sí hacer una referencia a formas políticas, que después con eso quisiera terminar, que es cuando uno mira esto, ve que en la década del 90 los terratenientes apropiaban mucha menos renta que a partir del año 2002 hasta el presente, y se les extraía, entonces quitaba la posibilidad de apropiar una masa de renta, una proporción mucho más grande. Los terratenientes eran menemistas, que son neoliberales, y los terratenientes son el enemigo público número uno, que de hecho es el primero que lo enfrentó con éxito al, no voy a poner el término simple, al kirchnerismo, frenando la posibilidad de que subieran las retenciones. Y sin embargo ha estado mucho más beneficiada la clase terrateniente durante el kirchnerismo que durante el periodo de Menem. Y si uno mira, se va a encontrar que lo mismo pasó en el periodo 73-74, y en cambio durante la dictadura militar apropian mucha menos renta y pierden una parte sustancial de la renta también vía la sobrevaluación del peso. Con lo cual, cuando uno se pregunta qué es cómo está determinada la conciencia y la voluntad de un sujeto político, no lo puede mirar de manera simple ni detenerse en las apariencias, porque si uno se detiene en las apariencias es inexplicable. ¿Por qué los terratenientes odian a los Kirchner y aman a Menem, aman a Martínez de Oz, y en su momento lo odiaban a Gelbar, y sin embargo apropiaron más renta en los momentos de esos gobiernos que en los momentos con los que ellos se sienten identificados? Lo presento esto para ir a las perspectivas. Cuando uno mira en la Argentina, yo dije, en ese periodo juega un papel central la sobrevaluación del peso, pero están las retenciones a la exportación. ¿Qué diferencia hay con Brasil? En Brasil no hay impuestos a la exportación de las mercancías agrarias, pero sí hay una sobrevaluación del peso mucho más grande que en la Argentina. Había, hasta que pasó una cosa que ahora vamos a mirar. Cuando en la Argentina se decía no hay que tomar el ejemplo de Brasil, porque ahí no hay impuestos a la exportación, todo el mundo exporta sin que perder nada del valor de la mercancía exportada, en Brasil había una enorme apropiación de renta de la tierra, de las diversas exportaciones. Brasil es esencialmente un exportador de mercancías primarias, es experto en eso y en la reprimarización de las exportaciones brasileñas, que son mercancías portadoras de renta y que con la sobrevaluación esa renta queda pendiente de apropiación y va a beneficiar a los capitales que importan con la moneda sobrevaluada, porque se importa barato con la moneda sobrevaluada. Dejo lo de Brasil y voy a la Argentina. Cuando uno mira qué pasó con la sobrevaluación de la moneda argentina a lo largo de todo esto desde 1960 hasta el presente, esto está hecho hasta junio del 2014, lo que uno se encuentra es la muy fuerte sobrevaluación durante la tablita cambiaria de Martínez de Oz, la muy fuerte sobrevaluación sostenida durante el menemismo como forma de apropiación de la renta, y la sobrevaluación creciente durante
gobierno, la fase del gobierno actual, pero que sobre fines del periodo empieza a mostrar que no se puede sostener y empieza a caer. De acuerdo a mi cálculo, para el mes de junio de este año, ahí dice junio del 2014, pero en junio del 2015, la sobrevaluación estaba en el orden de, nada más que eso, del orden entre el 60 y el 70%. Comparando, si uno lo comparaba con la convertibilidad, ahí era del 100%. ¿Qué es lo que dice la no posibilidad de sostener la sobrevaluación respecto de qué son las perspectivas que tiene esta forma de acumulación de capital? Tengo la tasa de ganancia, pero acá está lo que completa este gráfico. ¿Cómo se explica que habiendo subido el 80% la masa de empleo, la masa salarial sea más o menos equivalente a la que había en 1974, que es un 4% más grande? Se explica porque hay esta bruta caída del salario real y que cuando uno lo mira y compara, este es el salario promedio de la economía, promedio de salarios blancos en negro y del Estado, mira cómo se cayó desde mediados de la década del 70, años 73-74, pero incluso año 1974, a la década de la convertibilidad, cómo se desploma con la crisis del 2002, pero cómo cuando recupera el salario promedio no pasa del nivel de la década del 90. Y que por lo tanto el salario promedio de la economía se ha mantenido en ese nivel sustancialmente menor que el que tenía a principios de la década del 70, y con eso es una de las determinaciones que sostienen esa suba de la tasa de ganancia. Se entra en una fase de prosperidad con salarios que tomado en su conjunto no superan el nivel que tenían en la década del 90, los salarios industriales sí superan ese nivel, lo superan significativamente, pero no llegan a los niveles de la década del 70. Y lo que tenemos es que tenemos no solo como particularidad de la acumulación de capital de este tipo de países la apropiación de renta de la tierra, sino que tenemos una sostenida venta de la fuerza de trabajo por debajo del valor y la apropiación en consecuencia de lo que uno puede definir, yo en general no uso el término para la simplicidad de esto, lo voy a poner así, de plusvalía extraordinaria vía el capital paga la fuerza de trabajo marcadamente por debajo de su valor, lo cual significa que la población trabajadora argentina no nos podemos reproducir en condiciones normales. Nos vamos reproduciendo en un proceso de creciente deterioro, aún en la fase de prosperidad. Pero la fase de prosperidad ya está mostrando que viene una fase de contracción, que empezó a aparecer una caída del salario. Bueno, acá está la comparación entre el salario industrial y el salario promedio de la economía. Ese sí está solo hasta 2013. Y acá yo lo que voy a tomar es, no lo pongo antes para no anticipar, una cosa peor que estar mirando un PowerPoint y uno después lo está exponiendo y ya todo el mundo lo miró y ya lo tiene resuelto. Acá hay otro aspecto que uno tiene que considerar como específico de estas formas nacionales, pero aún dentro de estas formas nacionales es particularmente específico de la Argentina, que en esa fase de multiplicación del endeudamiento en la unidad mundial, en la Argentina hay un movimiento que contrasta con eso, porque hay fases de fuerte crecimiento del endeudamiento público externo. Cuando la línea va para arriba de cero es que en ese año se acumuló más, creció el endeudamiento
neto del pago de intereses y neto del cobro de intereses sobre las reservas, es decir, un aflujo neto efectivo de capital cuando la línea está por arriba del cero, y hay un pago de la deuda cuando la línea está por debajo del cero. Y uno va a encontrarse con la particularidad de que hay pagos de la deuda en el año está por debajo, 73, 74, hasta el año más o menos 75 hay pago de la deuda, algo del 76. Después con la dictadura militar hay un fuerte endeudamiento, pero con el gobierno democrático de Alfonsín de vuelta y un pago neto de la deuda. La dictadura militar con su política liberal. Cuando vuelve la política liberal hay un fuerte incremento de la deuda, y cuando vuelve lo que aparece como una política de afirmación de la autonomía nacional, lo que hace la economía nacional es tener una sangría de riqueza social pagando deuda. Y cuando uno mira en este gráfico, vuelve a ver que se llegó a un punto en el cual se está revirtiendo la situación, porque ahora se empezó a contraer más deuda. Y si uno mira esto como un movimiento acumulado de qué saldo le queda a la Argentina, tiene hasta el 76 tiene una salida neta, con la dictadura militar tiene un ingreso que llega a ser un ingreso neto, con el gobierno de Alfonsín tiene de vuelta una salida neta, con el gobierno de Menem tiene una entrada neta, con el gobierno, con toda la convertibilidad, no solo Menem, también la Alianza, tiene una fuerte salida neta de pago. Que esto sí no es común a todos los países de América Latina. Ha sido una particularidad de la Argentina esta fase de pago de la deuda. Y que después aparece esta reversión. ¿Qué es lo que uno tiene con esto? Así ya termino y podemos hacer la discusión. En esos movimientos cíclicos de la acumulación mundial de capital ha habido una fase que va desde principios de la década del 2000, después de la crisis del 2001 en el mundo, hasta el año 2000, hasta la crisis en el 2008, estalla en el 2009, de fuerte suba de los precios de las materias primas en general. Y cuando hay esa fuerte suba de los precios de las materias primas en general, hacia países que se caracterizan por ser productores de mercancías primarias con alta productividad del trabajo, hay una fuerte afluencia de renta de la tierra y se entra en una fase de prosperidad. Esa fase de prosperidad es una fase de prosperidad para el capital, que le sube la tasa de ganancia, es una fase de prosperidad para la clase terrateniente, porque le sube la masa de renta de la tierra que va a recibir, y según como se mire, es una fase de prosperidad para la población trabajadora, pero lo que uno ve acá es que la prosperidad que hay a partir del año 2003 no es la prosperidad equivalente a la que tienen los capitalistas industriales, que esencialmente son capitales extranjeros que operan con muy baja productividad en la Argentina, que tienen los terratenientes, sino que es una recuperación que nos deja como promedio en el nivel de salario que había durante la convertibilidad. Entonces, claro que si uno lo compara con el año 2002, hay una fuerte suba de salario, pero si uno lo compara con el año 2001, no hay esa fuerte suba en el promedio general. Sí para los trabajadores de ciertos sectores de la producción, en particular del sector industrial. Cuando viene esa suba hay otro beneficiario, que son los acreedores externos del Estado Nacional, que tienen unas acreencias. Una de las cosas que caracteriza la deuda pública externa argentina desde su origen es las tasas enormemente altas con que se contrata esa deuda, que los fondos que entran por esa deuda no se usan para expandir las condiciones generales de la producción social dentro del país, sino que se fuma, así como entra se fuma, es apropiada por diversos sujetos privados, desde los que gestionan la deuda hasta
los que se benefician con el papel que va a jugar esa deuda en esto. Cuando uno mira la sobrevaluación de la moneda en estos periodos, para sobrevaluar la moneda hay que tener reservas fuertes en el Banco Central, para evitar las corridas contra la moneda nacional. ¿Con qué se sostuvieron las reservas? En la convertibilidad de Martínez de Oso, la tablita de Martínez de Oso, y durante la convertibilidad se sostuvieron con el aumento de la deuda pública externa. Y cuando viene la otra fase, el Estado Nacional paga la deuda. Y lo mismo empieza a ocurrir en el periodo de la década del 2000 en adelante, hasta que no se puede sostener más la sobrevaluación del peso simplemente con la afluencia de renta de la tierra, y antes de volver a expandir la deuda se consumen las reservas. Entonces hay un fuerte consumo de reservas y lo que aparece es ya no hay más reservas que puedan sostener la moneda sobrevaluada, hay que empezar a expandir el endeudamiento. En esta exposición extremadamente desordenada que vengo haciendo, yo quiero plantear esto. Cuando uno mira los países de América Latina y mira las formas políticas, lo que se encuentra es que hay coincidencias en las fases de las formas políticas. Grandes coincidencias. No es que en este año le pasa todo lo mismo. Pero es claro que la segunda mitad de la década del 70, para todos los países de América Latina, fue un periodo de dictadura militar. Es claro que la década del 80, la segunda mitad de la década del 80, ahí es donde empezaron los procesos en general de democratización. La década del 90 es un periodo de gobiernos liberales en todos lados en América Latina. Y del año 2003 para acá es un periodo de gobiernos que aparecen como afirmando la autonomía nacional, que aparecen como contrarios al neoliberalismo, pero que reproducen la misma forma que tiene la acumulación de capital. Solo que en los momentos de prosperidad, porque afluyen masas multiplicadas de renta, la forma política que toman estos procesos de acumulación es la de lo que yo voy a llamar populismo, pero voy a usar el término para que quede claro. Voy a reivindicar a alguien que se reivindicaba populista, así que no puedo ser criticado por darle una connotación negativa. Este es en el sentido que lo usaba Laclau, y que uno lo puede decir, es una expresión política que se presenta como una alianza de clases, un movimiento policlasista, que dice expresar el interés nacional del pueblo. A eso es lo que voy a llamar. El gobierno de Menem no se decía que se ocupaba de eso, no tenía ningún problema en decir que eso no era el eje de su política, la dictadura militar mucho menos. Entonces, que nosotros tenemos movimientos cíclicos particularmente agudos, que se corresponden con esos movimientos de 10 años en la economía mundial, que tienden a coincidir con los movimientos de 10 años en la economía mundial, porque en esos movimientos de 10 años en la economía mundial, cuando viene la crisis se contrae la renta, bajan los precios agrarios, se contrae la renta, entonces estas economías van a estar menos prósperas. Y que cuando vienen entonces los periodos de auge, hay auge en estas economías, su expresión política es esto que uno puede llamar populismo. Cuando viene la contracción, vienen las fases de los gobiernos liberales, de las políticas liberales, que históricamente en la Argentina se imponían vía las dictaduras militares, pero que a partir de la década de 1980 ya no tienen más la forma de dictaduras militares. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que se puede mirar que se tiene enfrente? Y acá, si uno mira lo que tiene enfrente, tiene que separar dos situaciones de la economía mundial. Una es si la economía mundial sigue fluyendo
como hasta ahora, y la otra es si la economía mundial entra en un proceso de crisis aguda hacia la cual cada vez acumula más potencial para que sea la crisis aguda. Como yo digo siempre, como yo pensé que la crisis aguda venía en el 83 y después no vino por la expansión del crédito, y después pensé que venía en el 91 y no vino por la expansión del crédito, y después ya en el 2001 era bastante más prudente y dije puede ser que venga, pero siguió la expansión del crédito. En la del 2008 dije ya no hay más para expandir crédito, pero vino la emisión monetaria y cubrió eso. Uno se encuentra con que ya no hay colchón, ya no hay una más que uno pueda decir bueno, pero esta no va a ser, porque se va a volver a expandir el crédito, porque se va a expandir más la emisión monetaria. Parece haberse llegado a un punto más o menos límite. Si la economía mundial llega a ese punto límite, la crisis va a tener tal violencia y tal grado de agudeza que yo creo que la crisis de 1930 va a parecer un poroto al lado de esa crisis. Pero vamos a ser más optimistas y supongamos que en los próximos años eso todavía no llega. Uno tiene que pensar que si esto tiene una cierta periodicidad, no porque tiene la periodicidad, pero que uno observa que tiene la periodicidad, y la anterior fue en el 2009, uno puede esperar para el 2018, 9 años, 10 años, que haya otra crisis más marcada. Pero ya sin necesidad de esa crisis más marcada, una de las manifestaciones que ha tenido la economía mundial es que se cayeron los precios de las materias primas. En parte con la revaluación del dólar en el mercado mundial, en parte porque se está entrando en una fase de contracción. La economía china se expande mucho más lentamente, esa era la principal demandante de materias primas a todos los países de América Latina, y este proceso se está cortando. ¿Qué es lo que uno puede pensar que ocurre en la Argentina? Se empezó a contraer la renta de la tierra. Cayeron los precios, todavía hay condiciones naturales muy favorables, la producción agraria se ha expandido muy fuertemente, pero así como empieza a caer el aflujo de renta, tiene que empezar a disminuir, a retroceder las formas de apropiación. Y el primer retroceso de una forma de apropiación en la Argentina es que empieza a retroceder la sobrevaluación del peso. En Brasil, esta es la forma manifiesta que ha tenido el retroceso, de estar enormemente sobrevaluado. La moneda brasileña va retrocediendo en esa sobrevaluación, se ha devaluado fuertemente. ¿Por qué? Porque no hay que tomar. La sobrevaluación de la moneda nacional no crea riqueza, es una forma de apropiar riqueza. No está la fuente de esa riqueza, tiene que disminuir la sobrevaluación. Y lo que nosotros miramos y nos enfrentamos de acá a 10 días o algo así, es que queda claro que lo que viene es una fase contrapuesta a los momentos de expansión de la renta. Que viene, no hay la masa de renta que pueda sostener la acumulación sobre la base que tenía hasta acá, entonces va a desaparecer la sobrevaluación, en consecuencia va a haber una devaluación. La forma de que desaparezca es una devaluación. Esto no quiere decir que tiré al tacho tu observación, quiere decir que se voló nomás. Que hay que retroceder en la apropiación de la renta de la tierra vía los impuestos a la exportación, y el anuncio de cualquiera de los dos movimientos políticos, porque ninguno de los dos es un partido, cualquiera de los dos movimientos políticos que está disputando el balotaje, el anuncio de los dos es exactamente el mismo. Uno dice, pero lo vamos a tirar para adelante y lo vamos a hacer más suave, el otro dice, lo vamos a hacer el día 10 de diciembre, pero es claro que los dos están anunciando que la fase que viene en la Argentina es una fase de contracción de la renta de la tierra, y en consecuencia es una fase en la cual la forma política general no es el populismo, sino que la forma política general es lo que hoy se llama el neoliberalismo. Y que
aparecen dos caras que uno puede discutir entonces si hay diferencia o no hay diferencia entre las dos caras, pero que también se tiene que preguntar respecto de vuelta, la determinación de la conciencia de los sujetos sociales. Porque es claro que los sujetos sociales, que una parte de los sujetos sociales que se han expresado en las elecciones, por el que más claramente dice que va a ser una política inequívocamente neoliberal, son los individuos que van a sufrir las consecuencias de la política neoliberal. Van a sufrir las consecuencias de la devaluación, eso que dice que no voy a poder viajar más al exterior. Ahora con el cepo no puedo viajar al exterior, y se puede viajar al exterior. Y con la devaluación no se va a poder viajar al exterior, uno no va a poder pagar el pasaje. Uno ve un proceso en el cual la conciencia general, en todos lados, porque esto es tanto del punto de vista de Macri como del punto de vista de Scioli, la conciencia general está expresando un avance hacia las políticas neoliberales. No lo está expresando diciendo vamos a contraponernos a esas políticas. Con distintos tintes, la conciencia además de la clase trabajadora argentina, apunta a ser portadora de la fase que viene. Y la fase que viene no es una fase de prosperidad, no lo es en Brasil, ya está la política de ajuste, donde el gobierno populista hace la política de ajuste, está en Chile, donde el gobierno populista hace la política de ajuste y no tiene ningún problema en reprimir las protestas que hay frente a esto. Desde mi punto de vista, esta es la fase que viene, no es la crisis y los países de América Latina, es la fase que viene de la acumulación de capital en la unidad mundial y la forma que va a tomar en América Latina. Y con esto, antes de que me pasen otros minutos, doy por terminada la cosa. Tenemos media hora, porque después ya hay algunos acá que saben que yo los tengo que ir a coaccionar tomándoles examen, así que Bueno, damos un aplauso a Juan. Bueno, ahora tenemos una media hora para hacer una rueda de preguntas a Juan, críticas, comentarios u opiniones sobre su ponencia. Eso sí, les pido por favor que sean preguntas concisas y precisas para poder hacerle las cuestiones a Juan. Acá le doy una. Acá le doy una. ¿Qué de la presentación? Por favor. Bueno, cuando quieran empezamos la rueda de preguntas. Sí, discusión, preguntas, no solo preguntas. Comentarios, opiniones, críticas. Por favor. Sí, tenía dos preguntas. La primera, comentarios. El ciclo en América Latina, Argentina parece la especificidad, la particularidad de no haberse endeudado de la mano del aumento de la renta. Cuando uno ve el resto de América Latina es disímil, pero si uno ve el caso brasileño, el caso venezolano, sobre todo a partir del 2009 con la crisis, hay un aumento de la mano de la renta, de la deuda. Y de alguna manera la posibilidad de endeudarse está de la mano de la existencia de esa renta, es decir, la renta tiene la apariencia que se va a poder pagar, porque la deuda tiene la apariencia de que se va a poder pagar porque está creciendo la renta y acompaña ese movimiento. La pregunta sería, ¿qué potencialidades tiene Argentina de tener un nuevo ciclo de endeudamiento? Digamos, ¿sobre qué base estaría la apariencia de poder pagársela? O si uno no ve las bases, o si ve las bases de un nuevo ciclo de endeudamiento. Si uno ve, digamos, la década del 70, la baja salarial parecía ser lo que sostenía ese nuevo ciclo. La década del 90 tiene el contenido de la baja salarial, pero también hay todo un ciclo de privatizaciones que permitió renovar ese ciclo de endeudamiento. Digamos, ni en principio no se me aparece, si no es
digamos, la baja salarial ya está en un nivel que puede bajar más, pero no parece ser algo específicamente atractivo para sostener un pago de esa deuda. Entonces, si uno ve la posibilidad de ese nuevo ciclo de endeudamiento. Y en ese sentido es donde, quizás vinculándolo a ese punto de si cae la renta, no tengo tanta potencia para volver a endeudarme, si uno puede estar frente a una posibilidad de un cambio más profundo en la especificidad nacional en relación a lo que planteaba, por ejemplo, de México. Tomo el caso venezolano, quizás está muy influenciado por el caso venezolano, pero uno tiende a ver en Venezuela el extremo de alguna manera de lo que está pasando en el resto de América Latina, y lo que aparece ahí es que ya el ciclo de alguna manera no permite sostener a este capital fragmentado multinacional, no permite sostener un capital industrial nacional, y lo que se ve es crecientemente, digamos, una situación más de enclave de renta, capital comercial y población sobrante abierta. Si de alguna manera el proceso de crisis mundial se acelera, no podríamos ir a una situación donde no sería un ciclo más de alternancia, digamos, populismo-neoliberalismo, sino algún grado, digamos, del neoliberalismo tomase una forma más profunda de, no de sostén mediante la deuda del capital, sino ya, digamos, un cambio en la especificidad. Sí, como dijiste, empezaste diciendo cambios más profundos, yo pensé que ibas para el otro lado. En todo caso, la pregunta sería, frente a esa necesidad de cambio, digamos, lo que aparece, para abrir la otra puerta, es, digamos, que el límite del no poder endeudarse y el límite que impone la baja salarial, si también no puede aparecer la necesidad de avanzar sobre la renta, es decir, no la necesidad de retroceder frente a la renta, sino de que si lo que está en juego es una situación donde el propio capital industrial no tiene base para reproducirse, si no puede aparecer la necesidad de, bueno, no hay posibilidad de endeudarse, hay un límite de la baja salarial, porque ya uno no puede saber cuál es el límite de la baja salarial, pero en un momento ya pierde potencia mismo de compensar el capital industrial. Si el cambio especial también puede presentarse como una necesidad de avanzar sobre la renta, porque no hay posibilidad de endeudarse. Ahí abriría la posibilidad, si se quiere, más benigna de la situación, que aparezca una necesidad de enfrentar a los terratenientes. Quizás más pesimista que otras veces en la pregunta, digamos. Por la parte, más por la masa de la población sobrante, o sea, ya no hay, como que no hay nada así como concreto tipo bélico, pero sí, más que nada por los obreros sobrantes a nivel mundial, lo que está pasando con todo el naufragio que hay de los obreros. Mi pregunta es más allá, más pesimista que la de Juan, pero en realidad es lo que está sucediendo a nivel mundial con la masa obrera sobrante, ¿no? Por ahí no está tomando la forma de guerras, pero sí tenés gente que se está muriendo de hambre, pero ya atrozmente, las bombas por todos lados, Libia, por donde uno mire, tenés gente que, ya sea por guerra bélica, ya sea por guerra religiosa, por falta de comida, por lo que sea, hay gente muriéndose constantemente todos los días. Y esa es más que nada mi pregunta, es a nivel general, ¿cómo ves la forma que está tomando ya el capital en sí, que cómo lo están viendo al obrero en sí, a la humanidad, entre comillas? Yo tengo una pregunta parecida a esa. Si la necesidad de capital es la liquidación de la población obrera sobrante, en un mundo multipolar como tenemos hoy en el siglo XXI, con la aparición de una hegemonía china, una hegemonía rusa, esto no puede desencadenar en una gran guerra de nuevo como fue la Primera y la Segunda Guerra, más que como liquidación en pequeñas partes como pasa en Siria o pasa en Medio Oriente, de pequeña liquidación de población obrera sobrante. Por gran guerra, ¿qué entendés? Gran guerra mundial, una guerra de los que se están disputando hegemonía, quién lleva las riendas del capitalismo hoy en día. Paul. Fue impresionante el gráfico 8 que mostró sobre la renta agraria y no solo el grado que ha crecido en los últimos años, que es lógico que está vinculado con el aumento de commodities, ¿no? Y crecimiento particular de China. Pero tal vez lo que es bien notable, no solo que la renta total de los terratenientes aumentó, pero la proporción es mucho bajo comparado con el total, que yo pienso primero en casos como el aumento de insumos importados, ¿no? Como pesticidas, fertilizantes,
pero también el papel de algunos transnacionales como Monsanto, como Syngenta, o tal vez los grandes cerealeras como ABCD, ¿no? No sé si tiene algún más detalle sobre eso, pero me pone a pensar un poco en el tema de hasta qué punto el papel del proceso de acumulación nacional está disminuyendo en un sentido de su poder comparado con las cadenas transnacionales y los procesos de acumulación de los TNC. Porque en ese sentido, más y más actividades que tenían un vínculo más fuerte con los procesos nacionales, quedan más y más vínculos como pedazos dentro de una cadena global vinculado con los transnacionales. En ese sentido, para mí, mi preocupación es qué grado de autonomía tiene Argentina, sea para en el área de actividades primarias o industria, a tratar de mantener algunos políticos más autónomos. ¿Y qué llamas autonomía? ¿A qué llamas autonomía? Más autonomía. La capacidad de implementar la política industrial que corresponde a las necesidades de población del país. ¿Alguien más? Marco. Sí, lo que yo quería en parte plantear, digamos, que está bueno como señaló Juan, que las crisis no hay que verlo como algo exterior y no como algo excepcional, sino que el capitalismo está cada vez, tiene el 80, uno ve el 80, 88, el 91, el 98, el 2001, en el 2008, hay crisis por parte de ese movimiento, pero la vez que en la forma argentina, cada vez que se desarrolla la crisis de esta magnitud, se ven los límites propios del capitalismo en Argentina, del desarrollo, por ejemplo, de estos fragmentos del capital internacional industrial, que cada vez se choca con un límite más grande, porque la renta no alcanza, la sobreexplotación obrera ya no alcanza, sino de no verlo como algo excepcional, sino que el capitalismo en Argentina, bueno, como planteaba usted, cada 10 años se enfrenta en el 91, en el 2001, en el 2008 con crisis muy grandes. Pero a la vez que en el medio hay crisis que son parte de ese movimiento, pero a la vez, lo que a mí me llama la atención, y lo que comparto con lo que plantea Juan, que a la vez esto empalma con las crisis cada 40 años del capitalismo, de 1890, 1930, 1970, 2008, 2010, sí, frente a esos escenarios ha habido cambios en la economía mundial y acá también. Si no, en parte, creo que lo apuntaba Juan, yo lo comparto. Si no puede haber un cambio en la matriz productiva, lo llamaría de esa forma, en Argentina y en América Latina. Porque la crisis, como usted planteaba, del 81, el 91, 2001, pensaba que iba a tomar cierta forma, se dilató para adelante. Cuando se estalle eso, va a tomar forma, digamos, de cambios bruscos para seguir con la acumulación. ¿Alguien más? Y yo, digamos, menos estructural, digamos. ¿Entienden algo sobre el tema del endeudamiento en Argentina, pero no el endeudamiento en términos de la economía nacional, sino al interior de la Argentina en este proceso de, digamos, sostener la producción a partir del crédito, digamos, cuál es esa situación actualmente, teniendo en cuenta que en esta etapa uno de los elementos que se tuvo en cuenta, digamos, que por lo menos se planteó como incentivo para mantener el nivel de actividad son los niveles de consumo. Si además de todos los componentes, digamos, el tema del endeudamiento tiene alguna similitud respecto de lo que planteas en relación con la realización de la ganancia a partir del crédito. Hay lugar para una pregunta más. No, pero vas a matarnos a mí además. Sí, sí, salvo que haya alguien que se queda muy enojado si no hace la pregunta, pero si no trato de contestar. Yo. Pero vos hiciste. Puedo contestar, tratar de contestar. En cuanto a las bases de abrir una nueva fase de endeudamiento, ya no leo lo que escribo, así que
No sé, por ahora están todos muy optimistas que sí. Con lo cual uno puede pensar, porque si lo pensás en la década del 90, las privatizaciones de todas formas son una parte muy chiquitita dentro del movimiento general del endeudamiento. Y cuando ya era obvio que no se podía sostener que las reservas están sostenidas con endeudamiento público externo, y cuando es manifiesto que las reservas están sostenidas con el endeudamiento público externo, es claro que eso no aguanta más, y sin embargo se podía seguir endeudando. Ahora, la falta de perspectiva es lo que permite además justificar una tasa de interés más alta, diciendo, bueno, como este es un deudor dudoso, la Argentina a lo largo de toda su historia siempre pagó la deuda pública externa, cosa que no hizo Brasil siempre, cosa que no han hecho todo otro montón de países, y cuando le prestaban a la Argentina en el siglo XIX, al principio del siglo XIX, el crédito de la Baring, es obvio que no era solvente, y sin embargo lo pagó absolutamente, con lo cual yo no sé si van a tener, además ando todos diciendo que están desesperados por prestar, porque porque ninguno de los gestores del capital piensa que puede venir una crisis que tenga la agudeza de ser una crisis radical. Ninguno lo piensa eso, ni siquiera piensa que puede venir una crisis liviana, ¿no? Esas cosas no existen para los que manejan el capital, además el capital prestado a interés. Entonces, una de las bases de la determinación de esa conciencia es el optimismo permanente. Sí, siempre va a poder pagar, porque además se le quiere poner. Y la historia argentina es que siempre pagó, con lo cual no aparecería esto. Baja salarial, yo creo que va a haber una bruta baja salarial, y que digamos, la visión optimista es que si hay endeudamiento externo, entonces van a sostener con eso la sobrevaluación o parte de la sobrevaluación, y que con eso se va a sostener lo que fue el periodo 92-93 del menemismo. 94, con la crisis en México en el 95 se terminó. Yo tengo dudas de que vaya a ser esa fase. Me parece que va a haber una caída de salarios más o menos inmediata. Esto para eso. Después, lo del cambio profundo, yo pensé que ibas a hablar de una revolución social, no de un dentro de América Latina hay uno toma la Argentina o toma Brasil y tiene dos ámbitos nacionales que por la masa de renta y por el tipo de renta que tiene y una serie de características son los que dieron lugar a una expansión de una producción para el mercado interno. Chile nunca, Uruguay nunca tuvo un proceso de esta característica. Con lo cual, esto es la razón también por qué en Uruguay no hay retenciones, sino que hay sobrevaluación, porque entonces la renta se apropia, se extrae cuando se exporta con la moneda sobrevaluada y se toma cuando se importa con la moneda sobrevaluada. Y esto le abarata la fuerza de trabajo al capital, que en Uruguay no es un capital predominante del sector industrial, pero sí es de los llamados sectores servicios, tiene una presencia más o menos fuerte y además tiene presencia en los servicios financieros. Y cuando se remiten utilidades realizadas internamente con la moneda sobrevaluada, también se multiplica. Entonces uno tiene esto. En Venezuela hubo un intento, ¿no? Entiendo que cuando hubo la suba del petróleo en el año 74, hay un intento de hacer mi impresión en eso era que Venezuela había hecho en 10 años lo que era la historia completa de la Argentina, donde con la suba del precio del petróleo había tratado de hacer un desarrollo de producción para el mercado interno, que lo que encierra es la apropiación de la renta y además por los capitales extranjeros que operan internamente con, yo lo uso este término mucho, con la chatarra, ¿tá?
En la Argentina uno tiene que mirar en el periodo, yo no tengo el papel con las cifras, pero del sector industrial argentino, que se dice que es un sector industrial incipiente, que necesita protección porque es incipiente, en la década del 2000, entre 2003 y 2009, creo que es el dato que hay, el último dato que hay, uno puede estimar que más o menos el 40% del Producto Bruto del sector industrial argentino está hecho por empresas extranjeras, todas operando en la pequeña escala del mercado interno. Y entonces eso no es una industria incipiente, eso es una industria obsoleta que tiene que tener otras fuentes de valorización. Son los mismos capitales que producen en otros lados en la escala del mercado mundial. Toman lo que ya no sirve en esos otros lados, lo traen a la Argentina, se le reconoce como la vanguardia técnica, lo ponen a funcionar en contra del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social. Entonces, es eso el sector industrial, y eso en el sector industrial venezolano, entiendo del intento. Puede ser que Venezuela ya no pueda ser más que un depósito de población obrera sobrante con masa de renta, parte usada para sostener la vida cada vez más precaria de esa población, y cuanto más se estrangule la renta, menos usada para eso y más tomada vía deuda pública externa, vía estas otras formas. Entonces, puede ser que si la Argentina todavía da la escala, ese capital industrial, e incluso en alianza con la clase obrera nacional, avance sobre la renta de la tierra. Ahora, no pinta como que esa es la etapa que viene. No lo fue cuando aparecía el enorme aumento de la renta, con lo cual esto podía tener un aspecto mucho más próspero si se avanzaba más tomando la renta. Me parece improbable que lo tenga en el momento que la renta se contraiga. Bueno, eso. Por lo menos la fase inmediata no pinta como que va a hacer eso. Si agotado lo que uno puede pensar o realmente es una fantasía lo de la multiplicación de la deuda pública externa, ¿está? Suponiendo que fuera efectivamente nada, la ilusión de que unos van a conseguir en China y los otros en Estados Unidos, que todos van a conseguir, y ninguno consigue, puede ser que viniera esa fase, pero me parece improbable. Lo de la población sobrante, la población obrera sobrante en el mundo, lo tomo en las dos partes, la población obrera sobrante se ha multiplicado en el mundo, yo lo voy a poner así, somos miles de millones de individuos, porque si miro cómo se vende la fuerza de trabajo en la Argentina, tengo que decir que los vendedores de fuerza de trabajo en la Argentina, aún los que estamos trabajando, pertenecemos a la categoría de la población sobrante que está estancada en la condición de sobrante. Y yo esto lo voy a enganchar con la respuesta a Paul, la finalidad de la forma en que los seres humanos organizamos nuestro proceso de vida social, porque somos nosotros los que organizamos nuestro proceso de vida social, es ese. No es la producción de valores de uso para la vida humana, por eso que pueden sobrar miles de millones de individuos para la vida humana. ¿Está? Ahora, yo quiero dejar esto en claro, que sé que a veces produce enojos. No es que el capital es una desgracia que cae sobre los obreros. El capital es la relación social de la población obrera. Y hoy en día, donde la gestión del capital está esencialmente en manos de obreros colectivos, cuyos integrantes son miembros de la clase obrera, esto es lo que la clase obrera se hace a sí misma. ¿Está? No es que los capitalistas se lo hacen a la clase obrera, esta es la forma en que la clase obrera organiza el proceso de vida social y se mutila brutalmente a sí misma.
Esto es al mismo tiempo la forma en que la humanidad avanza hacia la superación de este mismo modo de producción, pero avanza desarrollándolo, y su desarrollo es esto. Entonces, cuando uno mira las formas de lo que vos decís de la guerra, yo siempre planteo esto. Hay un cambio en la... Bueno, está en el otro archivo. Hay un cambio en lo que es la guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial las guerras las guerras coloniales no eran así, pero digo, las guerras que aparecen como las guerras clásicas son entre dos espacios nacionales, dos o multiplicidad de espacios nacionales de acumulación de capital más o menos equivalentes. ¿Está? Eso es la guerra franco-prusiana, esas son las guerras napoleónicas, esa es la Primera Guerra Mundial, esa es la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial no volvió a haber ninguna guerra que tenga este carácter, son todas guerras absolutamente asimétricas, donde la población obrera de un espacio nacional, que para ponerle nombre es Estados Unidos, pero después vienen los franceses y dicen, no, nosotros somos buenos, y los franceses hacen exactamente lo mismo cuando en la parte del mundo que les toca hacerlo, es porque los ejércitos están formados por la población obrera de estos países. Van y aniquilan masas de población obrera sobrante de otros espacios nacionales. Y cuando uno mira quiénes forman los ejércitos de estos, en estas guerras, quiénes constituyen cada vez más los ejércitos de los países como Estados Unidos, Francia y demás, es población obrera sobrante, que en muchos casos ni siquiera es del mismo espacio nacional, sino que vienen de otros ámbitos nacionales, en el caso del ejército norteamericano, con la promesa de que le van a dar la green card y que puede ser que encuentre trabajo en los Estados Unidos. Entonces es una población obrera sobrante que va a aniquilar otra parte de la población obrera sobrante. Y las conciencias en el mundo, y por lo que decía Cintia, la conciencia de la clase obrera no se está desarrollando diciendo esencialmente qué estamos haciendo, matándonos miembros de la clase obrera entre nosotros. Las formas que van tomando esas conciencias son conciencias religiosas, donde ya no hay un problema de mirarlo racionalmente al otro, porque es un problema de fe. De los dos lados son conciencias religiosas y conciencias xenófobas. Y esa es la forma que va tomando la conciencia de la clase obrera en el mundo. Yo tengo una cuestión que justo la estuvimos discutiendo ahora hace poquito en el centro nuestro, y para mí no es claro si todavía cabe el desarrollo de un espacio nacional de acumulación de capital equivalente a lo que fue Inglaterra en el siglo XVIII, XIX, los Estados Unidos en el siglo XIX, más bien XX, si todavía hay escala para un ámbito nacional donde se produzca la generalidad de las mercancías, cosa que no existe más. Estados Unidos no produce ya la generalidad de las mercancías que consume, Inglaterra mucho menos. Si China, por el tamaño que tiene, creo que analizábamos esto, Estados Unidos tiene una población de 350 millones de habitantes, la Unión Europea, que es un espacio nacional en proceso de formación con muchas contradicciones, creo que tiene 950 millones de habitantes en total, China tiene 1.400 millones de habitantes. Si todavía cabe un ámbito nacional que se pueda contener a sí mismo, o no, yo no puedo contestar. Y entonces la pregunta es si China va a poder ser equivalente a Estados Unidos en poderío bélico para enfrentárselo. ¿Está? Porque Rusia con la Unión Soviética era más o menos equivalente, pero con Rusia no es equivalente ni de lejos. Perdió todo el espacio que tenía con eso. Entonces, puede ser, pero no sé, a mí me parece dudoso
y me da la impresión de que antes de que pueda haber cierta asimetría, Estados Unidos va a tratar de barrer con el que le hace la fuerza enfrente, pero puede ser que no, y puede ser que no lo pueda barrer. Además, históricamente Inglaterra no pudo barrer a Estados Unidos. No tengo más respuesta que eso. Que viene una fase de una violencia brutal, de eso no tengo la menor duda, pero si es simplemente que sigue la aniquilación de la población obrera sobrante, o es un enfrentamiento entre relativamente iguales, que va a ir acompañado porque siga la aniquilación de la población obrera sobrante, no me atrevería a contestarlo. Que yo no sé si lo voy a ver, pero que ustedes van a ver cosas que la humanidad nunca vio en ese sentido, yo de eso apostaría. Lo que vos decías, Paul, de las cadenas transnacionales, dos cosas. Una de las cosas que uno tiene de ese aumento de la renta de la tierra en la Argentina es todo el desarrollo técnico. Vos además separaste Monsanto de Syngenta y ahora parece que son Monsanto y Syngenta porque pidieron fusionarse, no sé si se lo van a autorizar o no, pero pidieron fusionarse, así que va a ser una sola. Es claro que esa masa de renta está ligada en parte con toda la transformación tecnológica que es la ingeniería genética, en el caso de la soja, los genes de ratón que después uno come, si come esas cosas, pero con estas particularidades. Se dan condiciones naturales que permiten llevar al extremo eso. Incluso se hablaba en la Argentina de que si cambiaba el régimen de lluvia, que es excepcional, en la historia registrada en la Argentina de las lluvias en la región pampeana, que se aproxima de 1860 y los primeros registros, nunca hubo las condiciones climáticas que hay ahora. Entonces, eso es una de las fuentes de fuerte suba de la renta, que son particularmente propicias para no tener que dar vuelta a la tierra, y entonces poder hacer el control químico con esto. La otra que ocurrió en la década del 2000 y que ahora se paró es que los productos que eran productos alimenticios se convirtieron en fuente de combustible, y eso es otra de las cosas que hizo subir enormemente los precios y la renta. Bueno, la expansión de China, que se dio también junto con esto. Pero además a la Argentina le afluyó una masa de renta que uno puede decir que no es de fertilidad, sino que es de diferenciación política. Porque la Argentina no reconoció la patente sobre la semilla transgénica. Porque Monsanto, como su negocio era vender el glifosato, desarrolló la semilla transgénica y no la patentó para que se expandiera. Y después, tardíamente, la patentó. Y la Argentina nunca le reconoció estos de los pocos raros méritos del Estado Nacional Argentino en estas cosas, nunca le reconoció la patente. Entonces, en la Argentina se trae el glifosato de China que no paga patente, y se usa semilla de Monsanto y no se paga la patente. Y esta fue otra fuente de renta, porque en Estados Unidos hay que pagar la patente de las dos cosas. Digo, en Estados Unidos para tomar la comparación. Monsanto amenaza con hacer una semilla que no se va a reproducir, y la otra amenaza que hace es que está desarrollando técnicamente la semilla genéticamente modificada y que esa sí la va a patentar, que no va a esperar de vuelta. Con lo cual, de alguna forma se asocia con la pregunta de Juan, de que si lo único que va a quedar son estas producciones. Yo creo que todavía da para la reproducción del capital en la Argentina sobre la base esta de producción de capitales que producen para el mercado mundial desde otros lugares, que en la Argentina traen la chatarra y producen en la pequeña escala del mercado interno. Y en una diferencia que creo que es grande desde el punto de vista, vos hablaste de políticas que respondieran a la necesidad de la población del país. Y
El modo de producción capitalista, la organización de la producción social, no tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la población del país, tiene por finalidad multiplicar el capital a expensas de, no voy a decir de la población, porque no es a expensa de la clase capitalista, no es a expensa de la clase terrateniente, es a expensa de la clase obrera. Y entonces, o hay un cambio radical en la forma de acumulación, pero que no se corresponde a lo que decía Juan, es más liberalismo, o va a seguir operando sobre esta base. Y ahí está enunciado que va a operar sobre esta base. Es una cosa que no voy a decir para no... Si resisto la tentación en las últimas dos respuestas, no lo voy a decir, me va a traer problemas. Que con la próxima crisis, Marcos, y haya un cambio radical en las condiciones de producción, y sí, pero por eso yo me animé solo a decir qué es lo que viene, si uno supone que la acumulación en el capital en el mundo fluye, digamos que amablemente, hacia otra crisis, pero otra crisis como la del 2008 o 2009, digo, como la del 2001, no a una crisis que explote la acumulación de capital en el mundo. Como la del 30. Entonces ahí es claro que va a haber cambios profundísimos en lo que es la vida de la sociedad humana. Pero bueno, no... Capaz. Yo tendría algunas dudas, pero capaz. Bueno, ese es el problema para ustedes que van a estar vivos en ese momento. No es el problema para mí que yo no voy a estar vivo en ese momento. Así que, como sujeto histórico me preocupa, y me preocupa qué hago hoy, pero como hoy no me lo estoy enfrentando a esa condición, no puedo contestar sobre qué es lo que haría. Y lo que vos decías del crédito interno y el endeudamiento, yo no tengo datos. Lo que es claro que hubo una explosión del crédito interno, pero no que se sostiene simplemente la fase de expansión. Es cierto que hay toda una serie de créditos que sostienen la fase de expansión, con tasa de interés real absolutamente negativa, a expensas de la clase obrera, porque están hechos con los fondos de jubilación, así que... igual no va a haber fondos de jubilación, yo siempre digo, ustedes me van a tener que pagar a mí mi jubilación, así que, porque lo que yo puse no existe más, no está más, y yo sigo poniendo, y se va yendo bajo esta forma. Entonces, algún papel juega. Lo que pasa es que va a venir también en algún momento una limpieza de todas esas cuentas, está viniendo vía la inflación, pero esto que dicen que no van a tener más inflación, y cuando tengan que cerrar las cuentas, algo van a tener que hacer con todo eso. Cuando devalúen va a haber una bruta inflación, porque si no, para que no la haya, tienen que bajar todos los demás precios. ¿Sí? Tiene que subir el precio del pan, porque tiene trigo, tiene que subir el precio de los celulares, porque vienen importados. Todo eso tiene que subir. Si para que eso suba nominalmente, sin lanzar una masa de dinero a la circulación, y entonces el resto de los precios baje, que tendría que ser el salario nominal bajar. La forma que va a bajar es que el salario nominal se va a quedar donde está y los precios van a subir. Los del pan van a subir un montón porque tienen el trigo, y los de, no se me ocurre qué, que no tiene eso, van a subir. No el montón que suben los otros, pero van a subir. Lo mismo que pasó en el año 2002. Me parece que eso, cualquiera sea el que tenga la representación política, está en una situación que es insostenible, salvo que consiga masas de crédito y diga, bueno, esto lo pateamos durante 2 años más, porque después al tercer año ya no hay más masa de crédito externo que lo pueda sostener. Entonces, bueno, yo lo lamento, pero tenemos que ir a... Bueno, Juan. Me quedaría varias horas discutiendo.
habernos dado tu presencia. Bueno,